Hacia finales de los años 30, DC crearía lo que hoy se conoce como el género de las historietas de superhéroes. Y fue de lo más normal que otras pequeñas empresas quisieran comer un poquito de ese mercado, como lo fue, por ejemplo, Charlton Comics. Charlton Comics nos trajo personajes hoy célebres, como es el caso de Question, de Blue Beetle, de Peacemaker o de quien nos ocuparemos en este video, del Capitán Atom. El Capitán Atom puntualmente fue creado en los años 60, momento en que el mundo estaba inmerso en plena Guerra Fría y que significaba que en cualquier momento te podía caer una bomba atómica en la cabeza. Entonces, tener un superhéroe con poderes relacionados con la energía atómica resultó de lo más interesante, cosa que bueno, con el tiempo fue perdiendo poder hasta que en el año 83, donde la línea de superhéroes de Charlton se estaba vendiendo muy mal, deciden venderle las propiedades intelectuales a un gigante como lo era justamente DC Comics, y en el año 85 decidiría meterlos en continuidad por medio de su macroevento, la crisis de las tierras infinitas, volviéndolo vecinos de verdaderas leyendas como es el caso de Batman, Superman, la Mujer Maravilla, etcétera, etcétera, etcétera. Por aquellos años, un talentoso guionista de nombre Alan Moore, el cual es conocido por la totalidad de quien esté viendo este video, obviamente, decide contar una historia adulta centrada en los vigilantes por medio de una miniserie de 12 partes y elige a las antiguas propiedades intelectuales de Charlton justamente para ser sus protagonistas. Viendo el tono que iba a tener esta serie, la cual era pesimista, violenta, donde las caracterizaciones de los personajes eran extremadamente grises, se lo niega teniendo en cuenta que justamente acababa de relanzar el universo principal y quería que estos personajes se asenten en series regulares, como fue el caso por ejemplo de Blue Beetle o Capitán Atom, que de toque tuvieron sus propias series. Entonces lo que hace Alan Moore, un tipo muy talentoso, como todos sabemos, no estoy inventando la pólvora diciendo esto, decide hacer pastiches, convirtiendo por ejemplo a Question en Rorschach o al Capitán Atom en el Doctor Manhattan, quien sería en este mundo ficcional donde los vigilantes trabajaban para el gobierno, que habían participado en la guerra de Vietnam, etcétera, etcétera, etcétera. El único superhéroe con verdaderos poderes y que básicamente lo acercaban más a ser un dios que existía, por ejemplo, en el pasado, en el presente y en el futuro al mismo tiempo y que podía ver las probabilidades de todo. Bueno, este personaje se volvió enormemente popular justamente por ser, de cierta manera, una deconstrucción del género de los superhéroes y curiosamente fue influyendo su contraparte, o mejor dicho su materia prima, al Capitán Atom, en su caracterización en los años siguientes dentro de sus propias series regulares o sus intervenciones con la Liga de la Justicia. Una de estas caracterizaciones parecería haber influenciado a los guionistas del evento Armageddon, el cual todavía no he cubierto en esta serie, que es una gran deuda pero que en algún momento va a llegar, pero el cual muy sintéticamente consistía en los anuales de cada una de las series regulares, donde había un personaje que venía del futuro, Bob Ryder, quien iba viendo posibles futuros de cada uno de los personajes o grupos, buscando un supuesto traidor que en algún punto del futuro los iba a traicionar y se iba a volver un monarca del mundo y instaurando una tiranía. Inicialmente la idea era que este personaje fuera el Capitán Atom, y ahí es donde digo que hay como una suerte de alineación teniendo en cuenta los giros finales de Watchmen, donde él, para salvar al mundo del holocausto nuclear, decide fingir un ataque extraterrestre en Nueva York. Bueno, imagino que fue esa historia la que influenció a convertir a Atom en esta suerte de dictador. Sin embargo, a DC no le pareció bien, y a último momento, a pesar de que el propio cómic de Capitán Atom básicamente lo confirmaba que era, deciden convertir a Halcón en el monarca, despojándolo también de su compañero Paloma, que en ese entonces creo que era una mujer. Lo siguiente que tendríamos del Doctor Manhattan, volviendo al motivo del video, sería recién en los años 2010, donde se lanza una miniserie llamada Before Watchmen, mejor dicho, un conjunto de miniseries con el título Before Watchmen, entre las cuales había una miniserie de 4 partes protagonizadas por el Doctor Manhattan, las cuales se situaban tiempo previo a lo ocurrido en la serie original. Por ese entonces también salió la película de Zack Snyder que popularizó enormemente al personaje. Y acá ya nos estamos acercando al momento donde Manhattan tendría su primer acercamiento real, per se, al universo DC.
teniendo en el medio un pequeño homenaje en el arco Multiversity de Morrison, donde decide describir cada uno de los mundos que componen al multiverso DC, enumerados, vieron que son 52 tierras, y en una de las tierras existen unos personajes que son los de Charleston, escritos por Grant Morrison, pero de cierta manera tomando la posta de los deseos originales de Alan Moore, y es tomar esos personajes como por ejemplo Question o Blue Beetle o el Capitán Atom con la caracterización que tuvieron en Watchmen. Entonces tenemos una suerte de Watchmen con sus versiones originales. Y acá vemos a un Capitán Atom que es básicamente el Doctor Manhattan. Después, finalmente, tendríamos la primera aparición muy entre comillas, del Doctor Manhattan en el final de la Liga de la Justicia de Geoff John de los Nuevos 52, donde parece matar al nuevo dios Metron cuando este lo descubre como un observador misterioso del universo DC. Esto continuaría en el especial de DC Rebirth, cuando Wally West vuelve a la continuidad de DC normal después de haber estado perdido en el tiempo y le revela a Barry que hay una entidad cósmica que estuvo manoteando por acá y por allá las historias de los personajes, despojándolos de su pasado. Esta historia termina justamente con el famoso botoncito de la sonrisa manchada en sangre de Comedian en medio de la Baticueva, lo que nos lleva a una miniserie, o mejor dicho, crossover, ya que combina números regulares de la serie de Flash y la serie de Batman, llamada El Botón, la chapa, el pin, según donde se haya traducido, que juntamente tenemos a estos dos personajes quienes se caracterizan por ser superhéroes, Flash y Batman, intentando investigar un poco de esto. Y este poco de esto básicamente deriva en una pelea con el Flash reverso, donde este en un punto avanza hasta el final del tiempo y, al igual que le pasa a Metron, se encuentra con Manhattan y este lo elimina porque vio demasiado. Lo siguiente que tendríamos serían algunas breves menciones por aquí y por allá de la época Rebirth, posteriores a este cruce de las líneas de Superman y Batman. Por ejemplo, en la serie Titan, donde participa Wally West, que lo acaban de rescatar, hay un personaje que se llama Abracadabra, que es como una especie de mago del futuro que ve la palabra Manhattan. Después, por ejemplo, en la línea regular de Superman hay una historia llamada Efecto Oz, donde nos enteramos que también el Doctor Manhattan metió la mano en la destrucción de Krypton y salvó a Jor-El, trayéndolo al pasado cercano, digamos, donde, bueno, tuvo una experiencia medio mala con la humanidad y se volvió como una suerte de villano, antihéroe. Cosa que se resuelve en ese arco, digamos, pero ya no tienen mayores relaciones con el Doctor Manhattan, más de que fue él quien metió la mano y lo sacó. Y acá ya vamos llegando a la aparición propiamente dicha, que es en la miniserie de 12 partes, Doomsday Clock, escrita por el gran Geoff John, quien, como siempre saben, es un gran favorito de este canal, donde nos enteramos que, después de los hechos ocurridos en la serie original, el Doctor Manhattan desapareció sin rastro. Después nos enteramos que vino al universo DC y estuvo modificando de acá, por acá y por acá y por acá y por allá. Y cuyo culmine de todo esto sería una visión futura donde él se ve enfrentándose a Superman. Y que sería el fin de todas las cosas porque hasta ahí llega su rango de visión al futuro, lo cual es raro para un ser omnipotente que puede ver todo. Entonces, bueno, en toda esta historia tenemos a grupos de personajes investigando. Hay una escena muy recordada donde prácticamente la totalidad de los personajes de DC, salvo creo que los tres principales, Superman, Batman y Wonder Woman, viajan a Marte a confrontarlo. Cada personaje intenta derrotar al Doctor Manhattan y este básicamente se los pasa por las bolas. Hay un momento muy divertido donde el Capitán Atom le hace frente, básicamente teniendo poderes similares, y el Doctor Manhattan se lo pone en dos panes y se lo come. O sea, es como ridícula la dimensión, pero me pareció un detalle muy interesante, siendo justamente el Capitán Atom la inspiración del Doctor Manhattan. Bueno, finalmente toda esta historia culmina con este famoso encuentro entre Superman y Doctor Manhattan, el cual no termina siendo tal cosa porque en realidad Superman jamás era consciente de todo lo que pasaba. Y donde en realidad el Doctor Manhattan termina siendo derrotado de forma filosófica por Superman, porque él sostenía una idea justamente de que el actuar de Superman iba a ser de tal manera, y Superman como que superó esa predicción con su sistema de valores, y entonces
termina dándose por vencido y medio como que desaparece la existencia. En esta historia también los enteramos, entre otras cosas, y ahora hablando un poquito por ahí de los Nuevos 52, que es la etapa anterior, y que terminó siendo consecuencia directa porque después del Flashpoint se nos explica después que quien metió mano para que las cosas estén como estén en los Nuevos 52 fue Manhattan. Se vuelve el responsable de que hayan fallecido los Kent en el Action Comic de Morrison. Y también que no se haya formado una versión de la Sociedad de la Justicia, ya que él fue quien corrió ligeramente unos centímetros la linterna del primer Linterna Verde, que es Alan Scott, el de la Edad de Oro, en el accidente de tren que tiene su origen. Que dicho sea de paso, si lo quieren ver, hice un short hace mucho tiempo, está acá en la colección de shorts, son súper bienvenidos. Evitando que surja toda esa primera camada de héroes en los años 40, y siendo los héroes, digamos, los primeros héroes de esta tierra, los que aparecen por la época más o menos de los Nuevos 52. Entonces, bueno, en este punto lo que tenemos básicamente es que Manhattan se termina rindiendo y se termina yendo y deja como una especie de hijo a dos antiguos compañeros superhéroes de la serie de Watchmen. Después tenemos algunas perlitas más con respecto al Dr. Manhattan, pero ya no tenemos una intervención directa. La primera sería en la serie Flash Forward, en la cual Wally West viaja por el multiverso oscuro intentando arreglar diferentes problemas debido a la inestabilidad de estos mundos que básicamente están destinados a morir. Donde al final de todo encuentra la silla de Metron, a quien Dr. Manhattan falleció, como les dije hace un rato, en el último número de la Liga de la Justicia de Geoff Johns de los Nuevos 52. Se termina sentando en esa silla Wally y termina teniendo parte de los poderes de Dr. Manhattan. O sea que el Dr. Manhattan, de cierta manera, continúa siendo Wally West. O sea, no como persona, no como entidad, no como conciencia, pero parte de sus poderes quedan en Wally West, quien ahora tiene una suerte de traje azul, que la verdad está muy bueno. Finalmente, la última aparición sería en el evento Death Metal, donde aparece una suerte de variante de Batman que tiene los poderes del Dr. Manhattan y que es consumido por el Batman que ríe. Y esto les da una suerte de poderes cómicos para pelear contra Perpetua. Y hasta este momento, si no me falla la memoria, sería la última mención oficial que tendríamos, o el único canon relacionado con el Dr. Manhattan. Lo próximo que sabemos que va a ser, o su siguiente aparición, va a ser por medio de dos películas animadas de dudosa calidad CGI, que bueno, ya en su momento quizás las cubramos, quizás no. Pero bueno, esto fue un poquito hablar de los orígenes, de las inspiraciones y de las apariciones del Dr. Manhattan. Espero que les haya gustado. Si me dejé alguna fuera desde ya, pónganla en los comentarios. Y bueno, y ya saben, si les gustó el video les voy a pedir un like para que favorezca este tipo de contenido en los jodidísimos algoritmos de YouTube. Y si da la casualidad de que es tu primer video en Papelopoulos, te voy a invitar a que te suscribas para ver el resto de episodios que componen esta hermosa serie que he decidido llamar Cómics en el Recuerdo. Hasta la próxima.